nombre es Ayestar Bondía, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta de Distancia de la carrera de Administración de Empresas. Esta intervención es para la materia de Antropología, para el profesor Pedro Edwin Díaz, y vamos a hablar de la cultura como un concepto antropológico. Inicialmente vamos a definir qué es antropología. Antropología es la que se encarga del estudio del hombre. También es el estudio científico y humanístico de la especie humana y los modos de sus comportamientos sociales a través del tiempo y el espacio. Encontramos 4 ramas como son la biológica, la sociocultural, la arqueológica y la lingüística. ¿Qué es la antropología biológica? Es la que estudia la diversidad biológica del cuerpo humano en el pasado y en el presente. Estudia sus rasgos físicos. La antropología cultural, esta se encarga del estudio del conocimiento del ser humano por medio de su cultura, como son sus costumbres, sus mitos, sus creencias, sus ramas y sus valores, y estandarizan su comportamiento como miembro de un grupo social. La arqueología es la que estudia, describe e interpreta a las civilizaciones antiguas a través de los monumentos, obras de arte y de los utensilios y los documentos que se han conservado hasta la actualidad. Y la antropología lingüística es la que estudia la manera de comunicación del hombre con los demás y con el mundo. Una de las preguntas es ¿cuál es el significado general que se le otorga a la cultura en el ámbito de la antropología? Generalmente la antropología se asocia de una manera holística y nace la necesidad de saber y entender el comportamiento y las creencias y las costumbres de los pueblos. Sin embargo, dentro de la antropología la cultura es muy maleable y resulta del aprendizaje que se produce en el seno de una sociedad. Es un concepto bastante amplio y se divide entre materialistas y mentalistas. Los materialistas dicen que la cultura es un comportamiento observado que facilita la adaptación de un grupo en su entorno social, político y físico determinado. Y los mentalistas consideran la cultura como una abstracción, es decir, por medio de reglas, de normas y dadas para el comportamiento y la fabricación de los objetos materiales. Dentro de los antropólogos encontramos Taylor, que dice él define la cultura como el estudio del conocimiento, ciencia, arte, la moral, los derechos y las costumbres y todas las actitudes adquiridos por el hombre en cuanto al miembro de una sociedad. Según Joebel, dice que es un sistema integrado de pautas, de conductas aprendidas que no son fruto de la herencia biológica. Según Malinovic, dice que es el medio de satisfacer las necesidades básicas y también es el estudio de las características biológicas y pedagógicas. Dentro de los mentalistas encontramos a Koeber y Kuhnhoff, dice que se observa por medio de pautas de conducta. Encontramos también a Belz y a Herkovitz, dicen ellos presentan la cultura como una manera de comprender hechos, ordenándoles y dándoles un sentido de acuerdo a su medio y a su entorno, y que ellos siguen una línea a la cultura de una abstracción. Otra de las preguntas que nos hacen es ¿por qué la cultura es un concepto central de la antropología? En busca de una respuesta nace la necesidad de crear un término que agrupe algunos conceptos comunes del porqué el comportamiento del ser humano, tanto individual como colectivo.
como sus características y acciones, y en general nos facilitan el conocimiento de la conducta humana. De igual manera, porque a través de este se determinan las características de los individuos según su contexto y el modo en el que se desenvuelven. ¿Cómo se ha transformado el concepto de cultura según los enfoques teóricos de la antropología? La cultura se ha transformado por medio de la evolución del ser humano a lo largo de la historia, y de otra manera esta se transmite de generación en generación usando mecanismos específicos a través de una serie de elementos como pautas y factores. De igual manera, estos permiten que se desarrolle la búsqueda interminable del ser humano. Encontramos dentro de la fase del salvajismo, que era la edad de piedra, la barbarie, que era la edad medieval, y la fase de la civilización. Aquí encontramos el ser humano con principios, con valores, tanto morales como éticos, y con una fijación hacia la ciencia, la tecnología, el cual así ha venido evolucionando y avanzando por medio de la racionalidad, la ciencia y la tecnología. El enfoque evolucionista, según Taylor, dice que la existencia entre la cultura debe explicarse e interpretarse como grados o fases del desarrollo y de la evolución de las mismas. Encontramos el enfoque difusionista, es el proceso complejo que se supone que es una selección, asimilación de elementos culturales. Es un proceso de intercambio. Encontramos el enfoque histórico, según Boas, dice que es el desarrollo de la cultura es autónomo de la raza y el lenguaje, que no existe una cultura general o global. Cada cultura sigue su camino único y particular. Para entenderla hay que estudiarla por separado. Lo más importante, según Marshall, es la diferencia entre las culturas. Encontramos el enfoque funcionalista, dice que la cultura es un patrimonio instrumental del hombre, de la sociedad, y para satisfacer sus necesidades. Esto lo dice Malinowski. Dentro del enfoque estructuralista, dice que el tipo de disposición organizada establece una red de relaciones sociales. Esto lo dice Rial-Sleeve Brown. Y según Levi Strauss, dice que resume en 4 pasos importantes. Estudia los fenómenos importantes, estudia los elementos y sus relaciones, pone en evidencia el carácter sistémico de las relaciones funcionales, y también descubre las generalidades por inducción o deducción. Y el enfoque interpretativo es esencialmente una trama de significaciones creado por el hombre y por la sociedad. ¿Cuál es la diferencia entre cultura y sociedad? Muchas personas suelen confundirse al momento de emplear estas palabras. Son 2 conceptos que, aunque guardan cierta relación, no deben usarse de manera indistinta, ya que describen cosas diferentes. En el término de sociedad se puede definir como un conjunto o grupo social agregado de individuos que siguen un mismo modo de vida. La ubicación geográfica, que se encuentran sujetos también a las mismas autoridades políticas y que poseen las mismas expectativas culturales. Y la cultura se deriva del latín cultura, que significa cultivo. De igual manera, esto se refiere como al mejoramiento del desarrollo de la sociedad. Es el modo de vida de un pueblo.
¿Cuál es la definición de los conceptos enculturación, relativismo cultural y etnocentrismo? La enculturación es el aprendizaje que se adquiere de manera consciente o inconsciente de los individuos. Esta se presenta de una manera compleja, fundamentalmente en los primeros años, o sea, en su infancia. Es la época en la que se aprenden los comportamientos esenciales y se adquiere también de generación en generación. El relativismo cultural, cada cultura posee rasgos y características que las diferencian de las demás. También afirma que posee pautas positivas y negativas, digamos, los valores del bien y del mal y los usos de su eficiencia, como los elementos adaptativos, y son relativos en cada cultura. En conclusión, el relativismo cultural, toda pauta cultural es tan digna de respeto y válida como las demás. Y la otra es el etnocentrismo, que es una posición extremista, es una costumbre a juzgar de una manera, digamos, de una forma poco crítica. Es la manera que se valora su propia cultura por encima de las demás. Muchísimas gracias y buena noche.